Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gloria a Dios. Bien, vaya conmigo por favor a Génesis. Y en el capítulo 15, y antes de leer la Biblia, lo vamos a ver de lo que voy a hablar esta noche. Génesis 15, en el versículo 6 dice: y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Note, en el versículo 6 dice: y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y esto lo vemos más adelante en el libro de Gálatas, y ahorita voy a... Gracias, Señor. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Igual volvió a decir lo mismo. ¿Ves? Aquí el apóstol Pablo nos revela a lo que se refería. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bien, quiero hablar de algo que dijo el Señor ahí en Marcos. Dijo: ve y cuéntales, sí. En esta serie dijo el Señor: ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Amén. Bien, en este tiempo de ahora de acción de gracias, en estas fechas, mi pastor cumplió 5 años que se fue al cielo. Y nada más quiero irlo viendo conforme a la palabra de Dios. Voy a decir algo ahí en Romanos, de lo que quiero hablar esta noche. En Romanos ahora, en el capítulo 13, y en el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, ¿qué dice? Respeto, y al que honra, honra. ¿Se fija lo que dice aquí? Nota otra vez que en el 7 dice: pagar a todos los que debéis. Esta es una deuda diferente, es una deuda de amor esta. ¿Sí? Queriendo decir que podemos pagar deudas en lo natural, pero siempre yo voy a estar endeudado con usted en el amarlo, usted va a estar endeudado conmigo en el amarme, y esto es una verdad bíblica. A eso se está refiriendo. Dice: ve y diles, bueno, ahorita traigo esto porque fue algo que me recordó el Espíritu de Dios. Otra vez, dice: pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, dice, honra. ¿Sí? Ahora, vaya un momento a Proverbios, en el capítulo 22. Pues, ¿qué tiene que ver lo del pacto abrámico con esto? Si usted me va siguiendo, ahorita va a entender algo aquí. Proverbios 22, y vaya un momento al versículo 28. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aleluya. Bien. En el año 2001, y este tema, porque debo darle honra a quien honra y honor a quien honor. En el 2001, no fue necesariamente en el 2001, unos años después, pero este tema del pacto abrámico realmente lo aprendí a través de él, a través de mi pastor. Unos años después lo oí con Fred Price y lo oí con el hermano Copeland, pero primeramente lo aprendí de él. Bueno, en el 2001, allá por la última semana del mes de junio, tuve el honor de conocer a alguien que se llamó Arnoldo Gutiérrez. En persona, lo había oído hablar en unos cassettes unas semanas antes. Y tuve la oportunidad de verlo en persona y de conocerlo en persona. Y este hombre estaba diciendo cosas que en lo que a mí concernía, yo nunca había oído. Y estaba diciendo cosas y estaba hablando cosas que a nadie yo la había escuchado. Yo venía de 2 grandes denominaciones pentecostales, y ahí en estas denominaciones cada semana venía un invitado diferente de las mismas denominaciones y nos predicaban y nos emocionaban y todo eso estaba muy bien. Pero yo la verdad no estaba cada vez más sumido en la depresión y en la enfermedad.
Entonces, este hombre estaba predicando algo como que él se lo creía. O sea, lo estaba predicando con autoridad y se lo creía y se le notaba que lo estaba viviendo. Algo que yo no notaba en otros predicadores. Y una vez tuvimos una relación personal, novia y yo, de 16 años. Digo esto porque es importante, porque esto no lo ves mucho en el pueblo hispano. Estas cosas no se ven en el pueblo. El pueblo hispano es como, no sé, no lo vemos esto. Y nunca lo había visto. No se ve nada. O sea, por ejemplo, si tú reconoces a alguien como esto que estoy hablando, lo estás idolatrizando o estás así, tonterías de esas. Pero curiosamente aquí, si usted se fija, en el versículo 1 empieza hablando y está hablando de seres humanos. Note en Romanos 13, en el verso 1, pero ahorita leímos el versículo 7. Pero si te fijas en el verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces está hablando de personas, ¿no? Y este versículo hay veces gente lo usa únicamente, solamente y exclusivamente para gente en el gobierno, como presidente, gobernadores. Y realmente este versículo no solamente está hablando de gente en el gobierno, está hablando a veces ciertas personas que Dios pone en la vida en este caso, como en el caso mío, de Pastor Gutiérrez. ¿Sí me explico? No está hablando nada más de cosas del gobierno o algo así. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condena, etc. Entonces, si te fijas, aquí está hablando, de hecho dice versículo 3, dice los magistrados. ¿Sabes que esa palabra magistrado está hablando líderes en general? Puede ser desde el presidente, puede ser desde... Y aquí muchos cristianos dicen, entonces tengo que aceptar que si tenemos un presidente que apoya el aborto, tengo que aceptar. No, ahí está hablando que te sometas a esa persona siempre y cuando esa persona no vaya y no viole la palabra de Dios. No vaya contra. Aún así podemos honrar y respetar a un presidente, a un gobernador, a un senador, a un representante, aunque esa persona vaya en contra. Podemos honrar o representar o respetar el oficio. ¿Sí? Sin embargo, digo esto porque mucha gente no vive esto. Una de las cosas, les voy a recordar algunas cosas, o yo voy a recordar y les voy a decir algunas cosas palabras que mi pastor usó y dijo, y cosas que él dijo, cosas que él habló y que él hablaba y decía, yo ponía atención, y esto me ayudó a entender mejor el pacto. Porque ves, puede uno ver la Biblia, leer la Biblia, agarrar la Biblia y leerla y ver un versículo, dos, y le pudiera dar ahorita 50 versículos. Y luego nos vamos a la casa. Pero no va a haber revelación de eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces, note este versículo aquí. Dice, porque los magistrados, o esa palabra líder o comandante, alguien que lleva, alguien que guía, etcétera, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, es lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque y luego dice, es servidor o ministro de Dios para tu bien, etcétera. Entonces estos versículos no nomás habla de líderes en el área del gobierno, aunque debemos de aplicarlo también. Y lo que digo es porque hoy que salimos, no íbamos recordando ciertas cosas de nuestra relación con Él. Y esto me ayudó a entender el pacto, porque a veces digo cosas aquí cuando estoy hablando. Por ejemplo, cuando he dicho, y le digo a Nubia, yo me acuerdo que mi pastor decía eso y a mí nunca me condenó, a mí me ayudaba, a mí me retaba, a mí me animaba a seguir, a decir, puedo ver este ejemplo, puedo seguir este ejemplo, ¿qué no? Porque la Biblia dijo, Pablo dijo ahí, creo que es la primera de los Corintios 11, en el capítulo 11 y luego en el versículo 1, creo que dijo, ser imitadores de mí, así, como dijo, como yo soy de Cristo. ¿Te fijas? Ser imitadores de mí, así como, ¿qué quiere decir la palabra imitador? Imitador quiere decir seguidor. Sí, creo que en inglés lo traduce igual, lo traduce mejor, porque ese es el griego, dice followers. Sí, be ye followers, o sea, seguidores. Está hablando un imitador, alguien que sigue. Y les voy a decir cómo el Espíritu de Dios me habló esto. Y cuando este hombre empezó a decirme, a enseñarme que yo tenía un pacto,
Entonces cuando yo lo vi en la Biblia, pero yo lo vi en Génesis esto, y él me lo explicaba y yo le preguntaba, le decía, pero pastor, esto está en Génesis, esto ni siquiera está en el Antiguo Testamento. Y fue cuando me explicó, el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de gracia y un pacto de fe. Pero ese pacto de gracia no estaba hablando de esta sexta dispensación, eran figuras de lo que habría de venir. Y dice que Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, como si Abraham hubiese nacido de nuevo. Pero ahí luego me dijo algo y aprendí algo que me cambió, cosas, puedo decir muchas de las cosas me cambiaron la vida, pero fueron cosas que fui entendiendo mejor. Me dijo, nadie nació de nuevo hasta realmente, me dijo, nadie en el Antiguo Testamento, ni desde Génesis, ni los profetas. ¿Y te imaginas? Ver los hechos que Dios hizo a través del gran Moisés, del gran Elías, del gran Eliseo, de Isaías, etcétera, las profecías de Isaías, las profecías de Zacarías, etcétera, de Jeremías y algunas de las profecías que se cumplieron ahí en el libro de Apocalipsis, que se van a cumplir en el libro de Apocalipsis, etcétera. Y viendo todo esto, era maravilloso cuando me dijo, pero nadie había nacido de nuevo. Para ese tiempo ya entendía yo que era nacer de nuevo, ¿sí? Pero nadie había nacido de nuevo en ese sentido. Y para mí fue sorprendente. Me dijo, hasta Juan capítulo 20, versículo 22, cuando el Señor le dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Y sí sopló. Y es cuando ellos nacieron de nuevo. Pero nadie había nacido de nuevo hasta ese momento. Y ya fue a lo último, cuando el Señor ya se iba a ir. Y cuando dijo recibir el Espíritu Santo, no estaba hablando de la evidencia del Espíritu Santo sobre ellos, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque eso pasó alrededor de 50 días después en el libro de los Hechos. ¿Sí? Ahora, si ustedes me van siguiendo, les voy a decir por qué estoy hablando todo esto. Y me dijo, pero este pacto, que es un pacto de gracia, de nada te va a servir si no lo recibes por fe. Entonces yo ya tenía algún tiempo, porque esto me dijo algunos años después de que lo conocí, unos cuantos años después, pues yo ya estaba predicando fe, enseñando fe, dije, pues ya me la sé todo lo de la fe, según yo. Pues estaba predicando fe, pero estaba predicando nada más lo que entendía. Me dijo, y es ahí donde muchos cristianos, dice, no, el pacto, los beneficios del pacto no lo viven al 100%, no porque Dios sea el responsable, es que ellos no saben cómo apropiarse por fe. Entonces yo le empecé a decir, pues la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y crees y recibes. Sí, me dijo, pero aparte de eso, por eso tu estilo de vida, todo tu estilo de vida debe de ser un estilo de fe. Porque si nada más agarras fe cuando estás enfermo, por decir así, dices, por la llaga de Jesús fue curado, o nada más te acercas a Dios cuando tienes problemas y necesidades, vas a tener una relación con Dios, y decía él así, mira, de ambulancia en ambulancia, queriendo decir de desgracia en desgracia. Nada más vas a clamar a Dios, vas a declarar la palabra de Dios, te vas a acordar de Dios cuando estés en medio de un problema. Dice, pero fe es un estilo de vida. Y hay otras cosas en la palabra de Dios que tienen que ver con un estilo de vida de fe. Pues hasta ahí me rompió mi teología, hasta lo que había aprendido yo, ¿ves? Entonces empecé, dije, bueno, y me empezó a decir, esta vida de fe, me dijo, esto, si tú piensas que caminar por fe es que todo va a salir bien todo el tiempo, que todo el tiempo todo va a salir bien, no te vas a equivocar, porque eso no es necesariamente caminar por fe. Vas a tener obstáculos. Ahora hay una gran diferencia cuando le das puerta al diablo y le das lugar al diablo en tu vida. Entonces el diablo va a arremeter contra ti con más fuerza. Pero el diablo normalmente va a venir a querernos atacar, pero si estamos listos con la palabra de Dios, siempre vamos a salir victoriosos. Entonces me dijo, es necesario que entiendas este pacto, que tengas este pacto, entiendas el pacto. Y ya fue cuando me dijo, tienes un pacto con Dios a través de Jesucristo. ¿Se acuerda que le he dicho? Y luego, y así, y esto con versículos como algunos que hemos visto en esta serie. Me dijo, tú no eres la misma justicia de Dios. Y dije, ¿cómo que no? Sí soy. No. Me dijo, lee bien, eres la misma justicia eres la misma justicia de Dios en Cristo. O sea, es que estás en Cristo Jesús. O sea, es por Cristo que tienes esto. Bueno, y empecé a ver estas cosas y empecé a...
Era tremendo todo esto. Para mí era, y lo estaba poniendo por obra ahora, y estaba viendo, vamos a decir así, un mayor resultado en mi vida. ¿Sí? Un mayor resultado que antes. Y hubo cosas que, por eso yo menciono aquí. Para ese tiempo ya sabía cómo resistir la enfermedad. Pero él decía cosas que en aquel tiempo hubo gente que, por la misericordia de Dios ahora, porque era fácil desanimarme, apenas iba empezando, acuérdate. Según yo crecí católico, hice la primera comunión con todo mi corazón, fui acólito, no alcohólico, pero acólito, ¿sí? Serví en el altar y todo, y era lo mejor para mí, era lo máximo. Pero después de ahí, no íbamos a misa todos los domingos, nos decíamos católicos en mi familia, pero no íbamos a misa a menos que alguien se muriera, al menos que una quinceañera, una boda de algún familiar, pero de ahí en fuera no íbamos a misa. Y después me empecé a enfriar, por decir así, en ese y luego entré a la adolescencia, empecé a andar en el mundo, empecé a andar en muchas cosas en el mundo y me alejé totalmente hasta que por fin me rendí al Señor. Pero cuando vine al Señor, vine a una gran denominación pentecostal. Todos los hermanos muy lindos, igual, aquí no estoy juzgando a nadie, apuntando dedos ni nada, nomás todos lindos, hermanos en Dios y todo. Pero fue de la liturgia de la Iglesia Católica, pura solemnidad, no hacía ruido, todo un eco, a esta denominación pentecostal, donde todo era caernos y fuego y todo. Y no voy a decir que todo era mentira y que estaba mal, no, de ninguna manera, pero no todo era así. Luego me di cuenta con la palabra. Después llegó un tiempo en que me estaba secando y me estaba muriendo de hambre, y para ese tiempo ya había pasado algunas cosas que no quiero hablar ahorita en el mundo. Había hecho cosas terribles en el mundo, bien terribles, bien que no tienen caso ahorita hablarlas. Pero era un hijo del diablo. Pero para ese entonces, después nací de nuevo. Pero durante esos primeros años, pues todo era llorar, pedirle, rogarle a Dios. Y había veces que había oraciones que era como sapo, gloria a Dios. O sea, se manifestaron, ¿ves? Pero normalmente al rato no sabía cómo responder a problemas, a decepciones, a tristezas y a desánimos. Y viviendo ya aquí en Mesa, Arizona, empecé a ir a otra denominación muy parecida doctrinalmente hablando. Y vino a mi mente un ataque el diablo empezó a traerme cosas de mi pasado. Y empecé a caer en un estado de depresión bien grande. Empecé a tener problemas respiratorios, empezó a agravárseme cosas de asma y cosas así, al grado de que tenía que dejar los trabajos, no porque no quisiera trabajar, porque viviera del gobierno o algo así, sino porque no podía ni ir ya, y podía pasar días tirados o con fiebre, enfermo, y no estaba muy bien. Pero en ese tiempo, poco antes de septiembre del 2001, empecé a oír a este hombre por cassettes, ¿sí? Por cassettes, alguien me dio unos cassettes de él y lo empecé a oír, como allá por el mes fue el 11 de junio del 2001. En la última semana de junio tuve la oportunidad de ir para Tucson y conocerlo en persona. Y ahí, a ver si no sé cómo lo voy a explicar, porque no tengo una palabra adecuada para explicarlo, pero hubo un clic entre él y yo en el espíritu. Hubo una conexión rápido ahí. No más es todo lo que te puedo decir, una conexión rápida así en el espíritu entre él y yo. Pero él vivía en Tucson y yo en Mesa. Y era difícil para mí ir a Tucson cada servicio, porque tenía un carro viejo que no tenía aire acondicionado, especialmente en el verano. Era bien difícil, muy difícil ir. Pero empecé a usar mi fe, empecé a hacer lo que empecé a aprender en esos cassettes. Y luego después, un día me acuerdo que era un 4 de julio, el primer 4 de julio, día festivo, y me dijo, ¿sabes qué? Y me dijo, ¿qué vas a hacer el 4 de julio? Pues no, nada, no tenía ni dinero. Me dijo, puedes venir. Y me dijo un miércoles, esa vez había ido el miércoles, el 4 de julio iba a caer en ese fin de semana. Y fui un sábado. Y me dijo dónde vivía, y en ese tiempo no había GPS, ni celulares, ni nada de eso. Tenías que ir viendo las calles y andar preguntando. Y llegué a donde vivía, en una casa que tuvo antes, de la última esta que tuvo donde vivió. Y le ayudé a poner un piso atrás, no me acuerdo cómo se llama ese piso. Tiene un nombre especial, pero que lo vas acomodando así. Un pavers, los pavers. Empecé a poner los pavers con él ahí. Un calorón.
Mamá Belén nos hizo unos sándwiches y luego nos dio refrescos, algo así, o agua mineral, y un calorón tremendo. Pero yo me gocé. Y luego él me quiso pagar. Y le dije, no, pastor. Dios mío, este hombre estaba predicando cosas en ese mes, me estaba cambiando la vida. Y me dijo, para la gasolina, no, creo que puedo regresar y con lo que traigo aquí. No le dije cuánto traía, pero traía $5 nada más. Pero con eso en ese tiempo me alcanzaba para regresarme. Y de ahí fue una relación como literalmente de padre a hijo, espiritualmente hablando. Y me empezó a él a decir cosas y yo tenía que poner atención cuando me decía, haz esto, pastor, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo puedo orar? Porque estaba estudiando con cassettes y luego iba y apuntaba y él decía cosas que, Dios mío, era o te ofendías o tenías que depender del Espíritu Santo para aprender, ¿sí? Y muchas de las cosas que digo aquí lo aprendí así. Y lo aprendí de él y no porque lo creo porque un hombre lo dijo, es que ese hombre lo comprobó con la Biblia. Te digo una cosa, para cuando llegó diciembre del 2001, yo ya no usaba el inhalador del asma y yo ya no usaba ninguna pastillas para la depresión. Había entendido quién era en Cristo y no quería decir que porque entiendes algo lo dejas de oír. Lo seguí oyendo. Esta mente se tiene que estar renovando constantemente y seguía oyéndolo. Pero acuérdate, era una fase ahí. Ya había salido de la enfermedad. Ya había salido de la depresión, pero todavía financieramente estaba mejor, pero no estaba como quería. Pero no nomás eso, este hombre ahora empezó a hablar y decía cosas, pero al principio, en los primeros meses que iba y que me estaba ayudando la palabra de Dios, a veces había gente ahí de la iglesia que me decían, el pastor mencionaba que venía desde Mesa y todo eso, y había gente que se acercaba y me decía, vamos a comer o vamos a esto, y empecé a tener una cierta relación o amistad con ciertas personas de ahí. Pero luego después como que no me daba testimonio. No sabía, no entiendo lo que ahora sé, pero algo aquí. Estaba hablando con Nubia en la mañana, que íbamos en la carretera, y le digo, porque ella todavía no iba para allá, ella no iba conmigo, ella seguía yendo a esta iglesia, y yo también seguía yendo, pero ya no iba igual a esta otra iglesia de esta denominación, ¿ves? Porque alguien me dijo, pues Dios está en todas partes. No digo que no, pero la palabra, la enseñanza hacía la diferencia para mí. Porque aquí algo me estaba funcionando. Porque este hombre decía, Dios te quiere sano, punto. Dios no te quiere ni un pelo enfermo. En esta otra iglesia me decían, pues si alguien predicaba sanidad y hasta oraban por los enfermos, le pedían a Dios que nos sanara y todo. Algunos sanaban, otros no. Y los que no, decían, pues Dios te está probando. Dios te va a enseñar, te está diciendo algo con esa enfermedad, aguántate. Y el otro domingo nos decían que Dios nos quería sano, pero al siguiente nos decían, pero Dios te está probando también. Y predicaban 3, 4 diferentes. Entonces el pastor decía una cosa, el otro decía otra cosa, y luego el pastor volvía a decir otra cosa diferente a la que había dicho 2 domingos atrás. Yo en lo personal estaba todo confundido, pero al parecer yo era el único confundido, porque todos los demás lo aceptaban. Pero cuando iba a esta otra iglesia con Arnoldo Gutiérrez, yo veía que gente que estaba ahí, que tenían años, debatían. Algunos de ellos debatían. Cuestionaban lo que el pastor decía. Cuando me invitaban a comer, decían, no, pues el pastor dijo esto, pero no debe ser así, no está bien por esto y esto. Y yo me quedaba pensando y le digo a Nubia, le doy gracias a Dios porque otra persona, una persona nueva hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues a la fregada con esto, porque prefiero regresarme a donde estaba. Porque aquí esta gente ni a su pastor recibe, entonces o el pastor está mal o la gente está mal, pero en lo que averiguo mejor me voy. Pero ¿qué crees? Cuando estos decían, acuérdate, estamos hablando de esa gente que ya tenía años conociendo a este hombre. Acuérdate, cuando digo hombre, estoy refiriendo a Arnoldo Gutiérrez. Y tenían años conociéndolo y tenían años en esa iglesia. Entonces yo asumía, yo no decía nada porque yo decía, esta gente pues sabe más que yo. En cierta manera sí sabían, pero de la cabeza. Y lo poquito que yo estaba sabiendo y aprendiendo era aquí en el espíritu. Y cuando ellos decían cosas no me daba testimonio en mi espíritu, algo no. Pero no sabía decir, no, ustedes están mal. Pero yo decía, ustedes están mal, pero no se los decía. Porque no sabía más, pero aquí en mi espíritu no me daba testimonio. Porque a mí me estaba cambiando la vida.
Y le dije a Nubia, lo curioso, le dije, que en esta iglesia donde íbamos tú y yo, de esta denominación, le dije, nadie debatía nada. ¿Sabes por qué? Porque todos hablábamos el mismo lenguaje. ¿Sí me entiendes? Pero en esta otra iglesia, con Arnoldo Gutiérrez, lo que el hombre traía era más alto que las ideas de todos nosotros. Y algunos de ellos se sentían incómodos. Yo no, a mí me estaba ayudando. Decía, no lo entiendo todo, pero lo que he ido aprendiendo me está ayudando. Acuérdense, estoy hablando meses después, todavía no llegaba a diciembre. Después que llegó diciembre, entró enero del 2002, febrero, y hacía frío. No hace el frío que hace aquí en el Valle de Phoenix, pero hace frío. No igual como el que hace aquí en el condado de Cochise, pero hace frío. Y en ese tiempo yo no estaba impuesto más que a ese frío. ¿Cuántos entienden? Entonces empecé a notar, yo no me enfermaba. Pues después, ya de los últimos cafés del diablo que me invitaban, para así les llamo esos mentados, vamos a tomar un café o vamos a comer, y puro rajar y puro... Ya sabía más cosas, y ahora con más razón porque estaba viendo esto. Ya, entonces a uno de ellos, ya no volví, después vamos, no, gracias, no, muchas gracias, no. Empecé a oír lo que dice la Biblia cuando te juntas con necios y todo eso. Empecé a oír lo que decía mi pastor, hablaba, y luego decía, este hombre decía, ni un dolor de cabeza. Y a mí a veces me dolía la cabeza, ¿ves? Pero ya había salido, ese invierno no me enfermé, pero de vez en cuando me dolía la cabeza. Ni un dolor de cabeza, ni esto, ni nada. Maldigo la escasez, no aceptes escasez. No andaba todavía financieramente como yo quería, menos como Dios quería. ¿Me explico? Pero en lugar de cuestionarlo, mi pastor decía algo y él decía cosas. ¿Sabes lo que estaba pasando? En la religión todo era Dios. Le poníamos la responsabilidad a Dios. Hacíamos oraciones gallinas. Si no pasa, pues ni modo. Porque creo que usted viene de esa denominación también, ¿verdad? Sí, y son lindos hermanos. Yo tengo a gente que conozco ahí, amigos que conozco, lindas personas. Sí, no estoy juzgando a una persona. Ahorita te voy a decir la diferencia entre juzgar a una persona y juzgar una doctrina. Son dos cosas diferentes. Tú nunca me has oído a mí, y ustedes saben mejor que yo, que algunos hermanos pastores aquí, tanto en Douglas como en Agua Prieta, me han rajado, me han criticado. Pero tú nunca me has oído a mí atrás de estos púlpitos, de estas mesas, apuntar nombres a alguien. ¿Te fijaste? Nunca, si alguien de ustedes lo dice, tengo que echar fuera ese espíritu de mentira. Nunca he apuntado nombres, nunca me he metido con nadie, nunca ando viendo a nadie, nunca ando siguiendo a nadie, no sé qué predican, así que no puedo hablar mal de nadie, estoy hablando en general. ¿Te fijaste la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia o no la puedes ver? He juzgado con justo juicio doctrinas, pero nunca he apuntado el dedo a nadie de aquí. Nunca me he metido con nadie hasta el día de hoy. De hecho, igual, para guardar su honor y su integridad, aquí en Douglas he ido a visitar un par de pastores que una vez se enfermaron. Les di una ofrenda, les di carne de puerco incluso. A mí nunca me han ido a visitar, nunca me han dado una ofrenda. Y no lo digo para que alguien me dé una ofrenda, ¿me entiendes? Estoy diciendo cómo es. Pero este pacto lo empecé a vivir por fe. Y había veces que no entendía todo, ni en aquellos años, muchas cosas que ahora las veo, antes no las veía. Y le decía, pastor, ¿cómo puedo orar aquí? O cómo, me decía, ¿te acuerdas de este tipo de oración? Sí, haz esto. Créelo así, háblalo así. Y era todo lo que me decía. Y tenía que agarrarme de eso y creer y poner por obra lo que la palabra de Dios decía. ¿Me explico? Y empecé a cuidar lo que oía. Y una vez una de estas personas, estas últimas personas me empezaron a decir, no, que acá y que allá. Y le dije, ¿sabes qué? Lo primero que ustedes tienen que hacer, hermanos, es irle a decirle a él. Cuando les dije así, díganselo a él, así, díganle esto, que está mal por esto. Y abrieron unos ojos así de huevo cocido, ¿ves? Sí, porque le digo, porque a mí, le digo, me ha funcionado de maravilla. Y la Biblia aquí dice que dé honra a quien honra merece, ¿que no? Bueno, y me dijeron lo mismo que les han dicho algunos. Está siguiendo un hombre y todo eso. ¿Cuántos saben que? Mira, para darle honra a mi pastor decía, ¿ves? ¿Te fijas? Es la misma perra con diferente collar.
Queriendo decir, el mismo espíritu religioso de aquellos años, el mismo espíritu religioso que había allá, es el mismo espíritu religioso que hay en estos lugares ahora. ¿Te fijas? Lo mismo, no cambia. Porque todo eso se llama persecución. Tiene que ver, viene del diablo. Pero Jesús, nuestro Señor, no nos redimió de la persecución. Es lo que quiero que entiendas. Él no nos redimió, queriendo decir, nos redimió de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte espiritual, pero no de la persecución. De hecho, les voy a dar Biblia aquí. Digo esto para que puedan aprovechar todos los beneficios del pacto. Porque viene una cosa, hermanos, yo en lo personal, y les digo, y no lo voy a dejar de decir, porque yo sé que algunos de ustedes le han dicho a mi esposa y a algunos le han dicho a otras personas, unos dos se han atrevido a decirme a mí, hermano, es que me siento condenado cuando usted dice que no usa medicina y que no se enferma y que no creen en enfermarse. Pues te debería, en lugar de condenarte, te deberías de decir, yo puedo llegar a ese mismo nivel, ¿que no? Eso, o sea, debería de animarte a... Es asunto tuyo, no te voy a decir que no uses medicina. Yo no sé tu nivel de fe, no sé qué estás pasando. Puede que si dejas de usar la medicina en 2 días te tengamos que enterrar, hacer un funeral o algo, yo no sé. Y luego me vas a culpar a mí. No. Es asunto entre Dios y usted, pero asegúrese que sea de verdad, porque usted está en fe, como me dijo una hermana hace un tiempo atrás, unos años atrás, fue honesta. Me gusta la persona honesta. Me dice, aquí terminé un servicio como un jueves, era en la noche, y aquí vino una hermana y me dijo, hermano, quiero que me diga de verdad, pero de verdad dígame, yo quiero saber si estoy poniendo, ¿cómo puedo saber si estoy poniendo mi mirada en la medicina o me estoy poniendo mi mirada en la palabra de Dios? Le dije, bueno, le voy a explicar. Y luego me dijo, mire, esto, y sacó un frasco de esos anaranjados con un tapón blanco, una medicina de receta o de prescripción. Y le dije, bueno, aquí dice que se tome esta en la mañana con el desayuno y esta en la noche también con los alimentos. Bueno, muy bien. Ahora, aquí dice 2 veces al día, ¿verdad? Sí. Quiere decir que me las debo dejar de tomar. No le recomiendo, yo no sé su fe, no sé qué es lo que cree, dónde está usted. Así que yo no me voy a meter con eso. Pero mire, le voy a decir algo. Aquí dice que 2 veces en el día. Bien, ¿qué le parece si usted, le dije, agarra 3 versículos de sanidad y los empieza a hablar? Y empiece a resistir y a decir esto. Fíjese lo que dije. No dije, no creo que no estoy enfermo, pero dije, diga esto, no creo que tengo que estar enfermo. ¿Te fijas la diferencia? No dije, no creo que no estoy enfermo, pues entonces, si no, ¿qué vas a atacar? ¿Me explico? Y hable estos versículos y rehúsese a hablar lo que su mente diga, su cuerpo diga. Y aun cuando gente le pregunte, en lugar de querer ser nice con la gente y de quererle dar un bonche de explicaciones, nomás le dice a la persona, de acuerdo a la palabra de Dios, creo que estoy sano. Dice, es que algunos de mi familia son cristianos y si le digo esto, luego me dicen, bueno, entonces, ¿por qué sigues tomando medicamentos? Bueno, le dije, es que aquí viene el problema. Cuando ustedes, le dije, pierden el tiempo, y le dije a ella, ustedes en general, a los cristianos, pierden el tiempo dándoles explicaciones a la gente. Acuérdese, le dije, que es usted creyendo, usted hablando y usted recibiendo. Entonces usted no tiene que dar explicaciones a la gente. Yo no tendría que darle una explicación de lo que yo estoy creyendo a alguien. ¿Me explico? Le puedo dar una explicación si una persona del mundo, un cristiano que no entiende, dice, oye, explícame esto, ¿qué crees? ¿Por qué crees así? Le puedo explicar. Pero si yo estoy pasando por una enfermedad y le tengo que dar una explicación para que aquella persona crea, se supone que el de la enfermedad, en este caso, era la hermana. ¿Qué no? Entonces es ella asegurándose de hablar en fe, porque son leyes espirituales. ¿Me explico? Si le tienes que decir a quien sea, mis hermanos, y aquí viene, le voy a decir cosas que me decía mi pastor. No importa si es tu esposo o tu esposa. Al diablo no le importa eso. Quien sea hijo, hija, etcétera. Tu esposo, tu esposa, quien sea. Es tus palabras. Porque si es tu esposo o tu esposa, le puedes decir, pues ponte de acuerdo conmigo. Esto es lo que estoy creyendo. Amén. Pero hermano, ¿qué si no entiende? Bueno, ¿lo entiendes tú? Entonces, ¿qué es usted con eso? Amén. Y le dije, si usted pone esta palabra en su corazón, usted siga tomando la medicina, puede que se acabe el frasco, lo que sea, pero usted va a saber, y si no, usted va a saber cuándo lo tiene que dejar. Pero si no, todavía no lo deje, simplemente usted va a saber, le dije, eso es entre usted, Dios y usted van a saber. Usted va a saber más bien, el Señor le va a hacer saber aquí en su espíritu. Amén. Pero si no, si por alguna razón no,
se acaba el frasco, aún así, créame, mientras esté en esta tierra, va a haber muchas oportunidades. Queriendo decir, va a haber tiempos que el diablo va a querer ponerte enfermedad en tu cuerpo, pero aún así no tienes que bajar la guardia y puedes seguir. Yo hasta el día de hoy, gracias a Dios, y todavía digo, sin temor a nadie, no quiero que nadie se condene, pero de todas maneras lo voy a decir, porque ve y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Aún así, mira, todavía digo, no creo en tener que enfermarme. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en mí. ¿Qué no dice así? Entonces no creo en tener que enfermarme. Que aquel se enfermó, que aquel esto, que el otro. Voy a seguir predicando sanidad divina, voy a seguir predicando salud, voy a seguir predicando una larga vida, voy a seguir predicando prosperidad financiera, porque dice la palabra de Dios, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Amén. Dice, ¿habrá injusticia en Dios? Dijo Pablo ahí en el capítulo 9 de Romanos. ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Qué dijo? En ninguna manera. O sea, Dios no es injusto. Pase lo que pase. Y ese es el denuedo. Y muchas veces, hay veces una de las áreas, hace años, poco antes de que Oral Roberts se fuera al cielo, había varios ministros, había evangelistas, maestros, había pastores, había otros, gente ahí. Y él dijo, voy a orar por ustedes para que sigan orando por los enfermos y voy a orar, algo como decir, por decir así, una transferencia de unción. Pero entonces en eso, un hombre dijo, pero a los pastores no. Y algunos de los hombres, personas. Y este hombre que no es pastor, pero Roberts pensaba que era pastor. Y le dijo, no, tú no, porque eres pastor. Y se quedó, a los pastores no. Nada más a otros que estén en otros ministerios, pero pastores no. Bueno, ¿cuál era la lógica? Entonces este hombre le dijo, no, yo no soy pastor. Le dijo, yo soy maestro bíblico, mi ministerio es itinerante en la televisión y todo eso. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿cuál era la lógica para que ustedes entiendan? ¿Cuántos les gusta entender esto? O sea, hay que entender esto. La lógica era esta, la lógica de Oral Roberts. Es que los pastores, lo que pasa es que empiezan a predicar de sanidad o de larga vida, se enferma la gente, se muere alguien y luego empiezan las murmuraciones y a los pastores les queda eso y muchos de ellos dejan de predicar esto y hasta ya filtran el mensaje de fe, ya no hablan fe de nuevo con autoridad porque les queda eso. Dicen, estoy predicando esto y la gente se muere o la gente se enferma, la gente anda pobre y cómo estoy predicando esto. Y muchos de ellos dejan de predicar. ¿Ves? Y ha pasado, por eso estamos hablando de Oral Roberts ya tenía 92 años, 93 años. Sí, amén. O sea, queriendo decir entonces, pero habemos pocos de esos. No voy a decir que no. ¿Quién soy yo para irle a alegar al hermano Roberts? Aparte ya está en el cielo, pero que estuviera vivo iba a estar muy anciano y decirle no con toda la experiencia que tuvo y que vio él y otros ministros. Bueno, pero algunos tenemos ese denuedo. Y la única razón que me da el denuedo a mí es la palabra de Dios. O sea, tengo un alma, aunque ustedes no lo crean, también tengo alma, también tengo sentimientos, aunque ustedes no lo crean. Amén. Algunos lo dudan, en serio. Pero, ¿qué crees? Tengo un alma, tengo también, pero ¿sabes qué me ha dado este denuedo? Esto, mi relación con Dios, la palabra con Dios. Y llega un punto en que llegas a un punto de decir, ¿sabes qué? No me importa nada. Y nada más tienes que continuar. Pero esto tiene que ver, hermanos. ¿Se acuerdan que te le dije? Mi pastor me dijo, tienes que agarrar toda la palabra, no nomás 1 o 2 versículos que te convengan. Tienes que agarrar. Ya se me está deshojando esto. Toda la palabra. Y parte de esto tiene que ver. ¿Se acuerdan que les dije, les mencioné esto en Malaquías el domingo? Sí, el capítulo 2, en el versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová, 2:17, con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado?
en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Pero en el 16, ¿por qué dijo esto? Porque en el 16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, 2:16 de Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, el que aborrece el repudio, el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus, en vuestro espíritu, y no seas ¿qué? Desleales. Y muchas veces podemos poner fiel y leal junto. Normalmente una persona leal es fiel, pero alguien podría ser fiel y no ser leal. ¿Sí sabías eso? Sí, por ejemplo, si yo les dijera a algunas personas, ¿saben qué, hermanos? Cada día de servicio que venga les voy a dar $100. Algunos de ellos iban a estar aquí bien fieles. ¿Sí le entendió? Pero no leales. Aunque una persona leal normalmente es fiel. Leal es, así como tuve yo esta relación con mi pastor, leal es cuando estás apegado a alguien. Apegado, estamos hablando aquí espiritualmente. Y a mí me ayudó esto, porque cuando yo vi que estaba saliendo, que salí, la primera vez que dejé, en enero, febrero del 2002, que estaba haciendo frío, sabes que hasta el día de hoy todavía, pero bueno, lo estoy diciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero voy a decir allá, enero, febrero del 2002, y empecé a trabajar pintando casas en el frío en las mañanas temprano. Y resistía y salí de la enfermedad, y cuando me quiso pegar un resfriado lo resistía más no poder, y salí en un día de eso, y luego tardaban ya ahora meses. Y hasta el día de hoy tienes que resistir esto, y en lugar de condenarte, resistirlo, y una de las áreas es saber guardar y tener discernimiento. La otra vez, creo que fue en esta serie, les dije algo que el Señor dijo ahí en Mateo, creo que fue el capítulo 16, va un momento al capítulo 16, estoy conectando esto, pero tienes que tener discernimiento. El que tenga oídos para oír, amén, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice. En Mateo capítulo 16, en el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles o color rojo. Versículo 3, y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. O sea, queriendo decir, podían distinguir que en lo natural. Pero no sabían distinguir en lo espiritual. Dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Queriendo decir, puedes distinguir cosas en lo natural, pero no puedes distinguir en lo espiritual. Mas las señales del tiempo no podéis. Queriendo decir que sabéis distinguir. La palabra distinguir quiere decir discernir o entender algo espiritualmente. Bueno, ¿estás listo? Porque ya casi termino. Pero quiero que vean esto. Quiero que escuchen esto. Porque lo voy a seguir diciendo, hermanos. Sí, es la palabra de Dios la que te va a hacer libre, no las ideas de hombre. Y hay cristianos, Dios los bendiga, que asumen que ideas de hombre está hablando nada más de ideas de las personas en el mundo y de gobiernos y todo eso. No, en las iglesias tenemos muchas ideas de hombre. Estoy juzgando con justo juicio lo que la Biblia dice. No estoy hablando de una persona, de o dos, de aquí a allá. Estoy hablando en general. A mí en lo personal no me molestan las críticas. De hecho, entre más me critican y más me rajan y más hablan de mí, más me dividen y más cosas hacen, sé que estoy en la perfecta voluntad de Dios. O sea, no tengo ningún problema con eso. El daño a la larga se lo están haciendo a ellos y a la gente. ¿Ves? Pero mira por qué. Así que no estoy diciendo esto para mi defensa. Pero mira ahí en primera, nomás para mostrarle esto. 2 Timoteo, para que lo tenga bien visto esto. Capítulo 3. Pablo le dice a Timoteo ya en su última carta para despedirse antes de ser sacrificado.
Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. O versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta. 2 Timoteo 3, 10. Pablo empezó a hablar de ciertas cosas que iban a venir en los postreros tiempos. Pero, si usted se acuerda en el versículo 2, yo sé que estoy dando así como, bueno, por fin, 10, 2, pero si me va siguiendo, estoy hablando muy despacio para poder ir acomodando. Tiene uno que seguir el Espíritu de Dios. Una de las cosas que dice aquí, que habrá hombres amadores de sí mismos. Se fijan en el 2, pero Pablo está hablando de los postreros tiempos, que iban a venir tiempos peligrosos. Y luego menciona avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, blasfemos. Y luego dice desobedientes a los padres. Y nota que luego inmediatamente pone ingratos, o sea, no hay gratitud. Cuando tienes el Espíritu Santo, una de las cosas que hacemos ahora, y pues quisiera hablar tanto de esto, porque a mí me ha ayudado a hacer esto, hasta el día de hoy me ayudó. Tuve otra relación con Fred Price, igual, pero Arnoldo Gutiérrez fue algo muy especial en mi vida, porque fue algo muy, muy, muy personal con él. Y de hecho, tal vez ni pedí esas fotos ni nada, pero... Bueno, de hecho, cosas que no nomás me ministraba la palabra por cassettes, por esto, por el otro, sino también era personal esto. Literalmente, te puedo decir esto, siempre I was chasing him, siempre lo andaba persiguiendo. Siempre le preguntaba, andaba atrás de él, siempre le llamaba por teléfono. En ese tiempo no había textos y todo eso, pero le llamaba por teléfono. Y una vez le dije, pastor, si un día lo harto, dígame. Y se sonrió, me dijo, ¿a qué te refieres? Si un día siente que lo estoy demasiado sobre usted, nomás dime, dame un espacio o algo, porque no quiero sofocarlo, le digo, porque siempre estoy atrás de usted. Pero era por eso, porque me había impartido cosas en mi vida. Yo nunca esperaba que él me llamara, y a veces era duro. Y si ustedes piensan que yo soy duro, él para predicar era, cállate, yo soy un chupachú a un lado de él. En serio, un chupachú a un lado de él. Y este predicaba y, cállate, era o te hacía sentir pésimo o te hacía sentir bien, te retaba. Normalmente a mí siempre me retaba. Y decía, amén. A mí nunca me ofendió nada de lo que dijo, nada. Porque si me quedaba el chaleco, como dicen, era nomás, cámbiale, ¿que no? Y si no cambiaba, pues yo sabía que él iba a seguir hablando, tras y diciendo. Pero el cambio era para mi beneficio. Entonces note esto, note ahí en el 3, 2 Timoteo 3, en fin. Entonces empezó a hablar de unas personas aquí, y en el versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En otras palabras, el insensato se da a conocer y el que es espiritual lo va a saber. Porque el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, y también vimos, vas a aprender a discernir. No necesitas pelear, discutir, pero nunca te ofendas, hermano. Nadie de ustedes se ofenden si los critican, los persiguen, hablan de ustedes o algo. Mira lo que dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Qué dice? Persecuciones, ¿ves? Padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué dijo? Padecerán persecución. Nota que no dijo padecerás enfermedad. Aquí no está hablando de enfermedades. Hay hermanos en Cristo, Dios los bendiga, que interpretan cuando una persona está enferma y usan este versículo para decir, es parte de la persecución. No, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no de la persecución. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Parte de la persecución
problemas, divisiones, todo eso es parte de la persecución. Uno tiene que seguir adelante. Adelante en el Señor. Yo me dije, a mí me ayudó porque cuando empecé a tener sanidad en mi cuerpo y cuando llegaba a venir una enfermedad sabía, y mis hermanos, no, si les digo cada detalle, no vamos a salir toda la noche, pero en tiempos pasados y en años pasados pasé algunas situaciones que en lo natural no se veía nada agradable, especialmente cuando te van a hacer CT scans y todas esas cosas. Y sabes que salí de todas esas. Y tengo un tiempo, gracias a Dios, esto que me pasó de la mano no es una enfermedad, eso es un accidente, es cosas diferentes, ¿ves? Pero desde entonces tengo un tiempo que he resistido la enfermedad. A mí me gusta mucho el calor, me gusta mucho el frío. El tiempo de calor me gusta porque todo está verde, se ve bonito, pero no me gusta el calor, ¿sí me explico? Me gusta el tiempo de calor, pero no el calor. En el frío todo se ve feo, seco, todo se ve sin vida afuera, las hojas de los árboles se caen y todo eso, pero disfruto el frío. A tal grado que todavía duermo con un abanico. Y no prendo el calentón en mi cuarto ni nada de eso. Ya no estoy enfermo. ¿Sabes por qué? Porque lo que hablé en la otra serie, fe, pensamientos y palabras, si juntas estas cosas, no vayas esta noche, pues yo también puedo. Bueno, sí puedes, pero empieza a poner la palabra. Y tal vez no lo necesites porque tal vez a algunos de ustedes les gusta el calor, ¿ves? Y está bien, o sea, son gustos, ¿cuántos entienden? Es diferente gusto, ¿no? Pero lo que estoy hablando es que, ¿cuándo vas a apagar el abanico? No sé, por lo pronto duermo bien a gusto. Me gusta dormir a gusto. Amén. No dije para yo creerme más que nadie, nomás estoy diciendo como antes Dios guarde, tenía que tener un calentón a todo lo que daba para no enfermarme. Es todo lo que estoy diciendo, es todo mi punto de decir esto. No estoy aquí haciéndome Superman ni nada de esto, ni estoy condenando a alguien que esté enfermo, alguien. Estoy hablando que empecé a renovar mi mente con la palabra de Dios. Entonces cuando este hombre decía cosas, a mí me retaba, me animaba a decir, cuando Pablo dijo esto, dijo ser imitador de mí, como yo soy de Cristo. Y hacía tiempo, una vez estaba por tomar una decisión y había veces dije, ¿qué si no estoy oyendo bien del Espíritu de Dios? Padre, ¿qué si no te estoy oyendo bien? Man. Y mi pastor había venido aquí a Douglas y él caminaba así. Como militar, ¿ves? Y entonces habíamos salido de la casa y él iba caminando, estoy hablando aquí por la calle 5, vivía aquí por la calle 5, y él iba hacia su carro, íbamos a ir a alguna parte, no recuerdo dónde, a comer o a cenar, algo así. Y me dijo, síguelo, sí, lo que él te diga, óyelo, y yo te voy a dar testimonio. Y así fue. Nunca me dio un consejo y era bueno para dar consejos. Nunca me dio un consejo que no estuviera en la palabra de Dios. De él aprendí eso porque él hablaba mucho en contra de la religión, pero nunca lo oía atacar a nadie en la ciudad de Tucson, ni ningún pastor. De hecho, una vez estábamos allá en Tucson y andaba yo en el carro con él y pasamos por una iglesia ahí en un barrio y le dije, yo había conocido a ese hermano una vez, un par de veces, y le pregunté y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, la otra vez me lo encontré ahí en el Home Depot. Dijo, pues ellos no creen esto y se enferman y pues ellos oran a ver si Dios los sana y pues dice, no puedes hacer nada. Pero ahí ha estado el hombre. Dice, ha pasado por cosas, ha pasado por situaciones, pero pues ahí está. Pues, nunca atacó a nadie. Nunca apuntó el dedo a alguien así, decir este y este. Nunca. Hablaba en general en contra de la religión, era bien reacio en lo que él creía. Ahí estábamos, él había ido a predicar allá a Phoenix, estábamos ahí en mesa, ahí en el Hilton, creo, en una de los suites ahí, y habíamos comido, y yo me estoy riendo porque él había ido a predicar en la mañana, había predicado un día antes, y de ahí ya nos íbamos. Pues en la tarde creo que ya nos íbamos a regresar, yo para Douglas y para Tucson. Pero él se había puesto una buena comilona, había comido bastante ese día. No cenó bien y no desayunó y entonces me empacó.
Entonces cuando Nubia tomó la foto, estábamos ahí en el balcón. Si ves, yo me estoy riendo porque él estaba hablando. No ven si la boca la tiene abierta, no porque la estaba abierta, sino que estaba diciendo, la fregada, yo con la hartada que me pegué, dice. Amén. Dijo, voy a salir bien panzón. Entonces yo me estaba riendo porque salía con cosas a veces. Y después, ¿ves? Pero cosas que él dijo, me decía cosas, por ejemplo, ¿sabes por qué? Ahora quieren saber por qué yo nunca llego tarde. Pero me decía, llegar tarde, dice, es de impíos. Creo que ahí estaba en la casa en una Navidad, se fue el puro 25. Había comido pay o algo así. Traía, creo, su chaqueta militar o algo. Y luego había jugado con Anthony. Era cuando salieron los primeros iPads. Traía juegos ahí. Jugaba con los hijos ahí. Yo no tenía ni un iPad en ese tiempo y él traía un iPad. Era cuando salió el iPad por primera vez. Y se ponía a jugar, ¿no? Los hijos gustosos ahí con él. Eso fue poco antes de que se fuera. Ahí en Tucson, creo, en la casa del hermano Ramón Pedrego. Y una de las cosas que me dijo en el último año, me dijo, no cometas los errores que yo cometí, me dijo. Ten cuidado con lo que oyes. No confíes, no pongas tu mirada en gente, pon tu mirada en el Señor. Dijo, yo estaba muy fuerte y él fue honesto. Otra de las cosas que siempre ves en un hombre íntegro es esto, la honestidad. Porque es humilde decir, esto que me pasó no es porque sí, dijo. O sea, no fue Dios, no es esto, dice. Le abrimos puertas al diablo en cosas. ¿Y sabes qué pasa? Empiezas a oír cosas. Traiciones, puñaladas, esto, el otro. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo que me dejó los primeros años, esos años donde decía, por su llaga fui curado, punto. Eso me marcó. Y hasta el día de hoy. Y tenemos una mente que renovar, por eso le dije el domingo, estas cosas van a tener que hacer a propósito, vas a pelear la buena batalla de la fe. Tu carne, tu mente, tu ofensa, tu todo, te va a querer sacar de esto. Pero toda puerta de oportunidad en la vida cuelga en lo natural de las bisagras, ¿verdad? Se llaman bisagras, the hinges, ¿sí? Toda puerta de oportunidad en la vida cuelga de las bisagras del agradecimiento. Del agradecimiento. Para mí esto me ayudó porque pude decir, ¿sabes qué? Este pacto, alguien me enseñó que tenía un pacto con Dios a través de Jesucristo. Alguien me enseñó, decía, llega temprano. Y si vas a llegar tarde a alguna cita, a algún lugar, llama por teléfono. Pero que sea una razón de verdad, válida. Honra a Dios. Y él me decía cosas, dijo, ¿sabes por qué yo nunca falto a la iglesia? Y no se trata de, ¿tú crees? Dijo, si yo faltara a la iglesia, ¿tú crees que Dios me va a dejar de amar por eso? Pues yo le decía, pues no, me decía, así es. Pero ¿sabes por qué? Porque se trata de entender este pacto y de estar agradecidos con lo que les doy. Si te fijas, ¿qué es ir a la iglesia? ¿Qué es orar en lenguas? ¿Qué es hacer lo que sabes que está bien? Hacer lo que sabes que está bien porque está bien. Ahora quiero que entiendan algunos de ustedes por qué soy así. Porque cuando aprendes algo de alguien, pero tienes que recibir, ¿ves? Si no recibes a ese alguien, no vas a recibir la palabra. ¿Sí me expliqué? Mire, déjenme le muestro algo aquí, ahí mismo, vaya un momento, a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, y luego en el capítulo 2, note, ya tiene 2 Tesalonicenses 2, ahora vaya al verso 13. Dice, pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Respecto a ustedes, como decimos nosotros aquí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí puedes ver eso? La fe, ¿qué dice? En la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué dice? Mira, estad, ¿qué dice? Firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oh, pero ¿cómo iba a poder ser esto? Como dije, ¿por qué hice esto que este hombre me enseñó con la palabra de Dios y me daba ejemplo? Y viste lo que dijo Pablo aquí. Dijo retener la doctrina. ¿Pero cómo? Ahora, esto se lo dijo en la segunda carta. Pero los hermanos en la iglesia de Tesalónica tuvieron que hacer lo que les dijo Pablo en la primera carta. Amén. Ahora vaya a 1 Tesalonicenses o primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2. Y en el versículo 13 también. Se fija que ahorita les leí 2 Tesalonicenses 2:13. Sí, pero ahora 1 Tesalonicenses 2 y también versículo 13. Curioso, ¿verdad? Que para hacer lo que dijo en el 2 Tesalonicenses 2:13, tuvieron primero que hacer esto. ¿Listo? 1 Tesalonicenses 2:13, ¿lo tiene? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios. ¿Qué dice? No, nota, pero quiero que veas, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Fue a través de un hombre, pero era la palabra de Dios a través de un hombre, ¿ves? En lugar de sentirse condenados, hey, si estás enfermo, no te sientas condenado. Si algo tienes, en lugar de decir, bueno, es que esto, el otro, no ando en fe o algo, tienes que acercar y decir, puede orar por mí, puede desatar sanidad, creo que estoy sano en esta situación, creo que estoy pasando por esto, pero te digo una cosa, te va a ayudar a vivir más. No es vergüenza necesariamente estar enfermo. Es cuestión de renovar tu alma nada más. Y a veces puedes pasar algo. No es cuestión mía juzgar a nadie, ni ningún hermano aquí debería juzgar a otro. Es cuestión de orar, y la oración de fe dice sanará al enfermo. Te podemos retar con la palabra de Dios. Te podemos corregir y decir, bueno, hermano, ¿sabe qué? No le dé lugar al diablo con esto, o no sé, X cosas. Había gente que me dijo, es que esto es lo bueno, entonces ciérrele esa puerta, hermano. Hermana, ciérrele esa puerta al diablo. Pero aún así, eso no es condenación, que no es mejor corrección. Amén. Yo hubo veces que le dije a mi pastor, ¿puede imponer manos sobre mí? Aunque ya había salido de cosas, pero estaba aprendiendo. Y sigo. Y ahorita, gracias a Dios, me he mantenido, pero si necesito oración, voy a ir con mi esposa, es la primera que tengo a la mano rápido. Y le dice, ora por mí. ¿Me explico? Pero si usted, cada vez que yo digo algo y le doy gloria a Dios, usted se condena, no le va a ayudar. A mí mi pastor nunca me condenó por eso. Pero aún así hablaba en contra de la enfermedad, nunca habló en contra mía. Y me enseñó a poner a Dios primero. Me dijo, usa tu fe, cambia circunstancias, pon a Dios primero. Porque yo oía decir, bueno, es que la familia es primero. Y oía a este hombre decir, no es cierto eso. Y yo me quedé, ¿qué? Dice, family comes first, dicen en inglés. Me dijo, bueno, no es cierto. Dice, Jesucristo es primero.
Dios es primero. Oh, wow. Por eso te digo, este hombre cambió mi teología. Y decía cosas a veces que eran, pero las mostraba con la palabra de Dios. Dice, una vez que tienes que Dios es primero en tu vida, ¿qué crees? Me dijo, vas a saber cómo tratar con tu esposa, vas a saber cómo tratar con tus hijos, vas a saber cómo tratar con tu negocio, vas a saber cómo tratar en tu trabajo, vas a saber y vas a usar tu fe y cosas se van a poner a tu favor. Pero si la prioridad es el Señor y su palabra, dice, Dios te va a honrar. Oh, wow. Y empecé a poner a Dios primero en cosas. Eso no quiere decir que no tomo en cuenta a mi esposa, que no tomo, ahora mis hijos están creciendo y cosas así, que hablo con ellos, que no los tomo en cuenta. Pero, ¿qué crees? Una vez que tengo algo del Señor, y tampoco por el Señor voy a, en ese sentido, como decir, estoy descuidando mi familia, ¿vale? Pero, por ejemplo, nadie de nosotros pudiera decir que está, porque si te fijas, si venimos algunos de ustedes una vez, 2 veces, máximo 3 o lo que sea, a la iglesia, no estamos aquí toda la noche ni todo el día. ¿Sabes qué pasa? Que podemos redimir el tiempo y usar mejor el tiempo cuando no estamos en las cosas de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que Dios puso ese hombre en mi vida, en la vida de Nubia, en la vida mía. Porque aprendí a usar mi fe. Vea, gente me criticaba. Estás siguiendo un hombre. Estás adorando un hombre. No dudes que alguno de mis críticos va a decir que estoy adorando a un hombre. Bueno, es asunto de ellos. Si usted siempre quiere agradar a todos y que todos le entiendan y quedar bien con todos, se va a frustrar. Y vas a perder tu tiempo. Amén. Vas a perder tu tiempo. No podemos hacer eso. Tenemos que hablar la palabra libremente. El creyente tiene el Espíritu Santo. Si no entiende, no es porque no tenga el Espíritu Santo, es porque ha cerrado su corazón. Amén. Pero todos tenemos la misma capacidad de entendimiento. En ese sentido tenemos el Espíritu Santo. Ahora, gente tiene diferente interpretación de las cosas. No es muy sabio a veces interpretar cosas no más a la ligera. La misma Biblia se interpreta. Con esto voy cerrando ya. ¿Sabía usted que los diccionarios realmente no te dicen qué es lo que una palabra significa? ¿Cuántos entienden eso? ¿O cuántos sabían eso y cuántos no sabían eso? ¿No sabías eso? Bueno, un diccionario, por eso a veces gente hasta quiere interpretar, a veces hasta los mismos diccionarios griego, hebreo, a veces no le hago mucho caso. Porque a veces te dan ciertas definiciones que en la misma palabra de Dios me encuentro que no es así. Porque un diccionario realmente lo que hace es como una palabra que se empieza a usar mucho. ¿Sí? Realmente el diccionario pone las palabras que usted usa más y que yo uso más y que este hermano, dígalo hermano, ¿perdón? Se hacen costumbre. Entonces el diccionario, en este caso la Real Academia de la Lengua, lo acepta ahora y ahora pone esa palabra cuando se empieza a usar. Por eso ahora tenemos palabras en los diccionarios que antes ni se usaban. Quiere decir que es la gente la que empieza a poner ciertas definiciones. Y cambian. Por ejemplo, hace 3 años no se usaba la palabra presencial. O minoría, tanto como se usa ahora. Pero presencial no se usaba. En línea no se usaba. Se usaba más por internet. Ahora es en línea porque la gente empezó a decir tanto así. Entonces se aceptan esas palabras. El problema es que a veces hay palabras que la Biblia siempre las pone como esto es la verdad. Y no porque entonces ahorita se usen ciertas cosas aún en las iglesias quiera decir que sea verdad necesariamente, si no lo podemos ver aquí con la palabra de Dios. ¿Sí me entendió? Sí. Por eso al final de cuentas, en la palabra de Dios está la verdad. Pero ves cómo Dios usa personas. De hecho, Dios, te fijaste que dar honra a quien honra merece. Pablo, fíjate lo que dijo Pablo, qué atrevido Pablo, ¿no? Ser seguidor de mí como yo soy de Cristo. Pudo haber dicho ser seguidor de Cristo. Dijo de mí, qué atrevido. Y no nomás se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los filipenses también. Pero ¿sabes qué? Pablo estaba seguro a quien él seguía. Por eso yo seguí a este hombre. Porque yo sabía a quién seguía.
Tienes que ver la integridad de una persona. Aleluya. Póngase de pie conmigo, por favor. Aprendí que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, que sanidad es mi derecho legal. Voy a hablar sanidad, palabras de sanidad sobre todos ustedes. Si alguien nos ve por internet, necesita sanidad. Reciba sanidad. Reciba esa sanidad ahora. Reciba abundancia. Justicia es que se le da a usted lo que usted ya tiene o lo que Jesús pagó en Cristo Jesús, su derecho legal. La justicia del hombre es el hombre da lo que nos merecemos en la justicia del hombre, ¿entiende? Usted asesina a alguien, usted causa algo, usted una simple multa o infracción de tránsito, entonces se le va a dar lo que usted merece o lo que yo merezco si violamos esas cosas. Esa es la justicia del hombre. Pero en Dios primero nos tuvo que dar gracia, porque si nos daba justicia nos íbamos todos al infierno. Pero en Dios entonces, amén, en Cristo, se nos dio Jesús, el Dios, el Padre, le dio al Señor lo que Él no merecía para no dárnoslos a nosotros. Y ahora podemos clamar que somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces ahora la justicia en nosotros es debido al derecho que tenemos. Tengo el derecho, usted tiene el derecho porque está en Cristo Jesús. ¿Se fijó? ¿Entendió? Eso es justicia. Y aún así se puede atrever a decir, porque mis hermanos, ¿cuántos me han oído decir esto? ¿Cuántos me han oído decirlo? Pero tienes que oírlo con tu espíritu. ¿Cuántos me han oído decir? Hey, no, la Biblia no cambia donde dice por su llaga fuimos curados. Entonces si tú dices, ni una enfermedad este invierno en el nombre de Jesucristo, ok, y de repente te llegaste a enfermar. Bueno, en lugar de condenarte, ¿qué crees? Pon tu mirada en que la palabra no cambia. ¿Me has oído decir esto? Ya lo he dicho varias veces. Pero algunos de ustedes están en que traen tapado el poro de la nariz y el izquierdo. Y en lugar de estar, ay, ¿qué van a pensar los hermanos que no ando en fe? ¿Qué te importa? Eres tú creyendo, tú hablando y tú recibiendo. Entonces, si alguien dice, el hermano Hughes me condena. No, nadie te condena, es tu conciencia. Y luego el diablo. Si le das mucho lugar a tu conciencia en condenación, luego entra el diablo. Ahí tenemos los dos tontotes agarrados de la mano poniendo condenación. Amén. O sea, no usted, sino el diablo y su conciencia. Es bueno a veces seguir nuestra conciencia y ciertas cosas, pero ya condenación ya no es muy bueno. Es bueno si algo te condena, si algo no está bien con esto, pero ya vivir en condenación no es saludable para nada. Alguien diga amén. Tengo que hacer algo con esto y decir no. Y aún así, puede venir y decir, pastor, fíjese que yo estaba creyendo que ni un resfriado, pero, gloria a Dios que por la llaga de Jesús fue curado. Voy a maldecir ese resfriado. Nunca he dicho a nadie, no tiene fe o algo así. No es asunto mío. Ahora sí me dicen, lo que pasó es que empecé a oír esto y empecé a ver en el internet los resfriados que están pasando ahorita. Entonces le voy a decir, ya le he dicho, no ande viendo porquerías. Amén, vea la palabra de Dios. Pero de ahí no le voy a decir, pues no voy a orar por usted ahora, por andar viendo en el internet, en línea. Váyase un patado. No, voy a orar por usted. Amén. Padre, te damos gracias. Aleluya. Nomás levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios porque Él es bueno. Padre, te adoramos, te bendecimos a ti. Te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gran bendición en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por estos hombres de Dios que fueron antes que nosotros, que ahora están en tu presencia. Gracias porque han abierto una brecha en nuestras vidas y otros venimos atrás.
abriendo brechas. Queremos ser de bendición como ellos fueron de bendición. Y tú eres nuestro ayudador, que nos ayudas a ser de bendición a tus hijos, a tu gente. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por toda aquella gente fiel, leal, por todos aquellos hermanos socios de este ministerio, todos nuestros hermanos, las familias aquí representadas, nuestros hermanos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, han sido fieles ese remanente, allá en Los Mochis, en diferentes lugares. Gloria a Dios, gracias, gracias, Señor. Oh, gracias. Hoy me habló un hermano que es socio del ministerio. Este muchacho es una lindura. Me habló para pedirme una opinión, así como su pastor o algo así, pastor, que me da mucho ternura, que a veces me pide consejos con la palabra y ni siquiera vive ni en el estado vive, ni siquiera vive en este estado. Amén. Bueno, y a veces me dice, pero perdón, pastor, si le llamé y lo molesté. Le dije, nunca me molestas. Si a veces no te contesto, estoy ocupado, no me doy cuenta, déjame un mensaje y luego nunca digas eso, que me molestas. Ay, me molesta. Padre, gracias te doy. Padre, hablo en el nombre de Jesucristo las bendiciones que hay en tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que por las llagas de Jesús hemos sido curados hace más de 2000 años. No tenemos que rogar, que pedir nada de decirte, Señor, sánanos si es tu voluntad, o ten misericordia, porque hemos aprendido, ya tuviste misericordia. Ahora en el nombre de Jesús, por lo contrario, desatamos la sanidad. Hablamos y desatamos el mismo poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Desatamos la unción para sanar en este momento. Hablamos en el nombre de Jesús sanidad en cuerpos, pulmones sanos, maldigo resfriados, pulmonías en el nombre de Jesús. Cualquier indicio de cualquier virus, bacteria, COVID o como te llames, o pulmonía o neumonías o pulmonías dobles, en el nombre de Jesús maldigo toda esa obra. Influencias, maldigo toda obra del diablo en los hijos de Dios. Y desato el poder sanador ahora en el nombre de Jesucristo. Hablo pulmones sanos, alvéolos sanos en el nombre de Jesús, bronquios sanos en el nombre de Jesucristo. Ábranse en el nombre de Jesús como Dios los diseñó. Rabasenda, Ramakenda, Labasanda. Gracias, Padre. Raba, Eneshenda y Araba. Gloria a Dios. Aleluya. Recíbalo ahora. ¿Qué más, doctor? ¿Qué otras cosas hay en los pulmones que se puedan abrir cuando una persona tiene todas esas enfermedades? Los alvéolos, lo mencioné ya. Alvéolos, bronquiolos. Ábranse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabes? Son las cosas que voy a dar esta enseñanza, gracias, llamados, unciones y asignaciones los miércoles. Hay veces he estado ministrando, como 2 veces pasó esto en Phoenix. Y a veces estaba ministrando y gloria a Dios tenía al doctor Maldonado a un lado y decía, hey, usted sabe mejor, que ministre mejor porque con más eficacia nombra órganos y todo eso, y veíamos sanidades, aleluya. Ayer vimos que varias sanidades, está el hermano Rafa, allá hermano doctor también, y 20 personas nacieron de nuevo, y 22 personas, aleluya. Yo me gozo, ves que gente, que lo que se aprende aquí, yo no estoy aquí para darme el paquete y toda la gloria ni nada de eso. Le doy gracias a Dios. Amén. Oh, yo me gozo. Han visto cosas ahí en Nuevo Casas Grandes también, ¿verdad? Amén. Es la palabra, es verdad. Yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Estoy bien gozoso. Aleluya. Una vez estábamos en Phoenix y este hermano es médico, también es doctor, y traía una sinusitis tremenda de los senos, no sé qué frontales y senos paranasales y no sé qué rollos. Y le empecé a ministrar y ábranse en el nombre. Yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Y ahí estaba el doctor por un lado. Le dije, venga, ministrele usted. Y luego él es médico, usted también. Pues él entendió. ¿Sabes? Ahí mismo empezó a respirar el hombre. Dije yo, qué tremendo, gloria a Dios. Aleluya. Nada más estamos haciendo lo que tenemos que hacer, nada más. No somos los únicos, pero nadie se anda peleando, no debemos de que no. Estamos haciendo decentemente y con orden, hacemos lo nuestro y
Amén. Dejamos en paz a los demás. Alguien diga amén. Gracias, Padre. Toda depresión en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesucristo. Hay gente que sufre problemas aquí en la espalda, en la nuca, en los hombros, deprimidos, situaciones, circunstancias, problemas. Sé libre ahora. Maldigo toda obra del diablo. Rompo todo yugo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Diga, yo creo que lo recibo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias. Amén. ¿Listos para sembrar? Sembradores de justicia. Pero esta semilla que vamos a sembrar ahorita no es semilla de justicia, es semilla financiera. Amén. Ahorita el pastor terminaba diciendo algo muy importante acerca de lo que vemos. Y aquí en Eclesiastés 11, versículo 5, verso 4 dice: el que al viento observa no va a sembrar, y el que a las nubes mira no va a cegar. Nuestra mirada debe estar en el autor y consumador de nuestra fe, y en esta área tiene que estar bien asegurada tu vista en el Señor Jesús, porque si empiezas a ver lo que en el mundo está pasando, pues no vas a sembrar. Así como dice aquí en Eclesiastés, dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no va a cosechar. Por eso nuestra mirada debe estar en el Señor. Y luego mira, si te brincas al verso 6, te da una buena dirección. Dice: por la mañana, dice, siembra tu semilla, y a la tarde no dejes descansar tu mano. Y esta parte creo que ya te la he explicado, donde dice: porque tú, dice, no sabes. En aquel entonces no sabían, pero ahora tú y yo sí sabemos. Dice: si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Tú sabes que las dos cosas son igualmente buenas, porque la palabra tiene una aseguranza, nos asegura que lo que nosotros hacemos casi así como tiene que producir, pero nosotros tenemos que seguir el libro de instrucciones, tenemos que seguir su palabra. Y dice la palabra: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y la semilla según su género produce. Amén. Así que siembra con seguridad, siembra con gozo, siembra con júbilo, con amor, creyendo que la palabra de Dios dice que nuestro Padre amó, por eso dio, y entonces nosotros, porque amamos, damos, pero lo hacemos en fe, creyendo que nuestra semilla produce, amén, una cosecha abundante. Padre, te adoramos de esta manera. Es una manera de que demostramos también nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, nuestra confianza, y te damos la gloria que tu palabra nos dice. Tú nos has dado la semilla para sembrar, y tú nos has provisto de todas las cosas: semilla, campo, leyes de siembra y cosecha en las cuales podemos confiar. Y aún la palabra nos dice que tenemos al Señor de la cosecha de nuestro lado. Así que te damos gracias que nos has provisto de todo. Nosotros simplemente obedientes a lo que hemos recibido, y como dijo tu palabra, de lo recibido de tu mano te damos, y cada uno damos como propusimos en nuestro corazón. Gracias, Padre. Proclamamos esa cosecha en abundancia en el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús, y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo.
Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte por amor, por tu llano sanoso. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, tú has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Por la llaga que sufrió he recibido mi salud. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido mi salud. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Por la llaga que sufrió he recibido mi salud. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido mi salud. Amén. Semilla que sembramos en fe y creemos por el retorno en una cosecha sobrenatural, en abundancia sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sean bendecidos porque ya fueron bendecidos. Los llamo altamente favorecidos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que siempre busque, siempre practique la presencia del Señor en su vida. En cada cosa que vaya a hacer, encomiende al Señor su camino. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el jueves. Mañana tenemos transmisión, por favor, compartan y estén al pendiente porque van a estar aprendiendo muchas cosas. Les amamos, bendiciones. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo.
Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.